Nadie lo vio venir, ni Elon Musk, ni Wall Street, ni la industria billonaria de vehículos eléctricos. Pero en lo más profundo de los laboratorios secretos de I+D de Toyota, simplemente sucedió. Algo que no se suponía que se filtrara. Algo que podría acabar con los cimientos del dominio de los vehículos eléctricos de la noche a la mañana, sin conferencia de prensa, sin una revelación llamativa, solo una demostración discreta a puerta cerrada en Aichi, Japón, un solo prototipo. Sin batería, sin gasolina, sin tanque de hidrógeno. Solo agua. Y en 48 horas, la onda expansiva ya había comenzado. 17.000 millones de dólares en valor de acciones de vehículos eléctricos. Se fue. Tesla se tambaleó. Rivian se desplomó. Panasonic se puso rojo. Porque lo que supuestamente presentó el director ejecutivo de Toyota no es solo un nuevo motor. Es una amenaza directa a todo lo que se construyó sobre la revolución eléctrica. Agua de lluvia, agua del grifo, incluso agua de mar. El coche no almacena hidrógeno. Lo produce sobre la marcha, mientras conduce, sin tierras raras, sin supercargadores, sin litio. Solo una reacción química constante que reescribe todas las reglas. Fuentes presentes en la sala describen el momento como surrealista. Un ejecutivo permaneció en silencio, atónito. Otro rompió décadas de protocolo y aplaudió durante 6 minutos seguidos. Y para las salas de juntas japonesas, famosamente estoicas, eso no es emoción, es un evento sísmico. Porque si esta tecnología es real, y las primeras filtraciones lo confirman, entonces el futuro no pertenece a las baterías. Pertenece al agua. Así que antes de que esto quede enterrado, antes de que los grupos de presión se apresuren a cerrarlo, dale a me gusta, suscríbete y síguenos. Porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el principio del fin de los coches eléctricos. Olvídate de todo lo que creías saber sobre el hidrógeno. Este no es el Mirai 2. Ese coche usaba pilas de combustible, un depósito independiente y una presurización compleja. Era limpio, sí, pero caro y limitado por la infraestructura. Este nuevo motor no es eso. Es combustión. Toyota ha descubierto cómo quemar hidrógeno directamente dentro de un motor de combustión, interna mediante una cámara modificada que soporta temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. El resultado, un potente motor de alto rendimiento que produce un único subproducto, vapor. Pero aquí viene lo verdaderamente radical. El motor no almacena hidrógeno. Lo produce mediante un nanocatalizador patentado y un sistema de separación piezoeléctrico. El vehículo extrae átomos de hidrógeno de las moléculas de agua en tiempo real. Así es. Mientras conduce, se vierte agua y el coche divide el H2O según sea necesario. Quema el hidrógeno y solo expulsa vapor. ¿Cuánta agua consume? Unos 5 litros cada 100 kilómetros. Sin incendios en la batería, sin sobrecarga de la red, sin metales de tierras raras. Solo agua. Y sí, Toyota dice que incluye agua salada. No se necesita fluido de laboratorio ultrapuro. En teoría, se podría recargar con un barril de lluvia o un río. ¿Por qué no nos habíamos enterado hasta ahora? Porque este motor no es nuevo. De hecho, Toyota comenzó a fabricarlo hace 17 años bajo un programa ultrasecreto llamado Proyecto H2X. La idea surgió en 2008, justo cuando la atención mundial se centraba en las baterías de iones de litio. Toyota ya era líder en híbridos con el Prius, pero vio algo que otros pasaron por alto: las futuras limitaciones de la tecnología de baterías. Así que comenzaron a trabajar en silencio en una alternativa de combustión que no dependiera de la minería, la carga ni de las cadenas de suministro de cobalto. Para 2012, el proyecto H2X ya contaba con prototipos funcionales, pero de repente desapareció. Sin comunicado de prensa, sin funeral, sin filtraciones, solo silencio. Los expertos afirman que no fue un fallo técnico lo que lo arruinó, fue la presión. Desde compañías petroleras, grupos de presión del litio e incluso sus propios socios de híbridos, las startups de vehículos eléctricos estaban cobrando impulso, y un motor hidráulico habría amenazado demasiados intereses existentes. Así que Toyota lo archivó. Los ingenieros fueron reasignados, muchos de ellos al proyecto Mirai, más políticamente viable. Las pilas de combustible de hidrógeno se consideraban más seguras, más manejables, más fáciles de regular y de controlar. Pero el mundo cambió. Para 2024, los titulares se llenaron de incendios de baterías de vehículos eléctricos. Las redes eléctricas colapsaron ante la demanda de carga. Los escándalos de minería de litio estallaron en África y Sudamérica. Y de repente, la junta directiva de Toyota vio algo que no había visto en una década, una oportunidad. El proyecto H2X se reanudó a principios de 2025.
Y esta vez, no partían de cero, desenterraron los prototipos. 3 vehículos guardados en una cámara a temperatura controlada en la prefectura de Aichi, actualizado con componentes modernos. El nuevo banco de pruebas salió a la carretera en 5 meses. Y lo que ofreció sorprendió incluso a los ingenieros que lo construyeron. El vehículo acelera de 0 a 100 km en 4,3 segundos, más rápido que un Prius Prime y a la par de muchos vehículos eléctricos. Su velocidad máxima es de 180 km/h, sin pérdida de par en subidas. ¿Autonomía? Unos impresionantes 760 kilómetros con un solo llenado de agua de 50 litros. ¿Y el proceso de repostaje? Sin gasolinera de $2 millones, sin cargador eléctrico, solo una manguera de jardín. Se conecta al puerto de a bordo, se acciona un interruptory. En menos de 3 minutos, el depósito está lleno. Y a diferencia de los vehículos eléctricos, no tienes que esperar horas para recargar. No hay ansiedad por la autonomía. La batería no se degrada con el tiempo. Aún más impactante, el mantenimiento es más sencillo que el de un motor de gasolina. Los ingenieros de Toyota afirman que el desgaste es un 42% menor que el de los motores de combustión comparables. ¿Por qué? Porque el vapor de agua es el único escape. No hay acumulación de carbono ni hollín, y el estrés térmico en los componentes internos es significativamente menor. Lo que comenzó como un proyecto científico oculto en la década del 2000 podría ser ahora la mayor amenaza existencial que la industria de los vehículos eléctricos haya enfrentado jamás. Y lo que suceda a continuación podría repercutir en todos los fabricantes de automóviles, todas las empresas mineras y todas las empresas emergentes de baterías del planeta. Porque en el momento en que esto llega a la producción en masa, todo cambia. Y, a partir de ahora, Toyota ya ha comenzado las pruebas internas con múltiples variantes listas para producción. Nadie estaba preparado para el revuelo que Toyota causó en el mundo de los vehículos eléctricos, ni siquiera Tesla. Porque si lo que hay en este motor es real, entonces toda la cadena de suministro de vehículos eléctricos, el sustento de una industria que vale más de $1 billón, acaba de ser golpeada por un tsunami silencioso e invisible. Dentro de la Giga Nevada de Tesla, cundió el pánico. Los módulos de batería, antes considerados la base del transporte sostenible, quedaron repentinamente obsoletos. ¿Litio? Ya no se necesita. ¿Cobalto y níquel? Irrelevant. ¿Esa planta de baterías Panasonic de $4,000 millones en Kansas? Una bomba de relojería de capital inutilizado. Se dice que ejecutivos de Lucid, Rivian e incluso de grandes empresas como GM fueron convocados a reuniones ahí. Puerta cerrada menos de 24 horas después de la filtración del prototipo. Los rumores eran los mismos en todas las salas de juntas. Si este motor de agua es real, estamos perdidos. No se trataba solo de los materiales. Era la infraestructura. Miles de estaciones de carga en todo Estados Unidos. Toda la red de supercargadores. Se volvieron innecesarias. Las startups de reciclaje que apostaron su futuro a celdas de litio inutilizadas ya estaban recortando personal. Vieron lo que venía. No se recicla lo que no se usa. Y justo cuando la industria empezaba a comprender el sismo tecnológico, las cifras empezaron a llegar poco a poco. No se trataba de un prototipo de ciencia ficción que requería tierras raras y pilas de combustible revestidas de platino. El costo total del motor, $1,320. Menos de un tercio del coste de un sistema de propulsión de un vehículo eléctrico estándar. Sin bancos de baterías integrados, sin inversores de alto voltaje. Solo un pequeño tanque de agua, un separador de hidrógeno, un convertidor piezoeléctrico y un supercondensador del tamaño de una lonchera. ¿El costo operativo? La asombrosa cifra de 0,8 por milla no es una errata. Compare eso con los 0,3 por milla de la mayoría de los vehículos eléctricos, que ya son mucho más baratos que la gasolina, y la economía se descontroló. Incluso considerando la producción total del vehículo y el suministro de energía, las emisiones durante la vida útil de este auto propulsado por agua fueron un 78% menores que las del Tesla más ecológico, incluyendo la fabricación. Y entonces llegó el punto clave. Punto de equilibrio, 1,4 años. Así de rápido recuperaría un usuario promedio la prima total gracias al ahorro en combustible. Después de eso, el transporte es casi gratuito, indefinidamente. Entonces, ¿qué clase de magia se escondía en este artefacto? En su núcleo hay algo que los ingenieros alguna vez consideraron imposible. Un ultrasonicador piezoeléctrico, mediante vibraciones mecánicas de alta frecuencia, divide las moléculas de agua instantáneamente en hidrógeno y oxígeno según sea necesario. No se almacena, no se comprime y no es explosivo. El hidrógeno alimenta una pequeña cámara de combustión, mientras que el oxígeno se expulsa o se reabsorbe.
La energía se almacena no mediante un paquete de iones de litio, sino mediante un denso conjunto de supercondensadores que estabiliza la corriente y se recarga con el propio movimiento cinético del coche. Arranque en frío, verificado a 22 degrees, lo que significa que funciona en invierno. Emisiones, verificado en laboratorio, trazas de oxígeno y gotas de agua, eso es todo. Sin NOx, sin CO2, sin smog. El vapor del tubo de escape en una mañana fría es la única pista de que algo funciona. Y quizás lo más crítico es que no hay tanque de hidrógeno. Sin compresión, no hay riesgo de incendio. El motor genera lo que necesita mientras se mueve, como una central eléctrica portátil que funciona con agua y aire. Entonces, ¿por qué el mundo no celebra? Porque algunas personas muy poderosas están furiosas. A las 48 horas de la fuga, los reguladores de la Unión Europea emitieron una directiva interna para revisar todos los estándares de combustibles sintéticos e hidrógeno alternativo. Traducción: encontrar la manera de desacreditarlo. Los cabilderos petroleros de Texas, sorprendidos por una fuente de combustible que no implica perforación, oleoductos ni refinación, calificaron el anuncio de estrategia publicitaria, incluso mientras en privado comenzaban a presionar para obtener protecciones fiscales de emergencia para los combustibles. Un senador estadounidense supuestamente redactó un proyecto de ley que proponía un impuesto al uso del agua para el consumo vehicular no agrícola. Un impuesto al agua es inimaginable en China. Las divisiones de IPSD Automotriz comenzaron a extraer documentos archivados de Mirai de colaboraciones universitarias. La ingeniería inversa ya ha comenzado. Según informes, el Ministerio de Economía de Japón fue advertido de que el robo de propiedad intelectual es inevitable. Al difundirse la noticia, Tesla tomó una decisión impactante. Suspendió todas las actualizaciones del sistema de propulsión del Cybertruck. No se dio ninguna razón oficial, pero fuentes cercanas afirman que se debe a que el propio Musk quiere comprender el motor hidráulico antes de comprometerse con otra ronda de innovación eléctrica. Porque si incluso el 60% de esto es real, lo cambiaría todo. Toyota no solo amenaza el mercado de vehículos eléctricos, amenaza los cimientos geopolíticos de la economía energética. Sin litio, sin tierras raras, sin dependencia de la red eléctrica, solo agua. Esa sola palabra basta para sembrar el pánico en industrias, continentes y ideologías. Porque el agua no está controlada, no se puede privatizar, no se puede fracturar. Y cuando la tecnología lo convierte en la fuente de combustible del futuro, no solo se altera la energía, se reescribe la civilización. ¿Y la verdadera batalla? Apenas empieza. La primera víctima, el dinero. El terremoto financiero no se detuvo en Silicon Valley. Apenas horas después de que se revelara el secreto de Toyota, los mercados petroleros sufrieron una pérdida de valor. Saudi Aramco, la joya de la corona del dominio petrolero, perdió la asombrosa cifra de $41,000 millones en capitalización bursátil en un solo día de negociación. Eso no es una caída, eso es una ruptura. En todo el mundo, el Fondo Soberano de Inversión de $1 billón de Noruega frenó sus agresivas inversiones en la minería de litio. Durante años, habían apostado por el SBE como el futuro. De la noche a la mañana, su bola de cristal se quebró. Empezaron a vender acciones de startups de litio antes de que los medios pudieran siquiera manipular la noticia. Mientras tanto, India, discreta pero deliberadamente, empezó a mostrar interés en convertirse en un centro de fabricación de motores hidráulicos para 2026. Memorandos de reuniones filtrados sugieren que altos funcionarios se reunieron con la División Asia-Pacífico de Toyota apenas 48 horas después de la filtración, con el objetivo de analizar la infraestructura rural de reabastecimiento y la adaptación militar en el Himalaya. El yen japonés, golpeado durante mucho tiempo por la inflación, se recuperó. Las acciones de Toyota se dispararon un 18,4% en una sola sesión bursátil, la mayor ganancia diaria en la historia moderna de la compañía. Y en un giro inesperado que ningún analista había previsto, Rusia entró en la conversación. Supuestamente, miembros del Kremlin dieron luz verde a un programa acelerado para adaptar el motor para su uso en tanques, camiones logísticos e incluso prototipos de drones submarinos. Pero justo cuando el mundo se apresuraba a ponerse al día, se filtraron más secretos. Y esta vez no provenían de Toyota. A principios de junio, ingenieros anónimos, supuestamente parte de un equipo subcontratista despedido, publicaron esquemas falsos del separador piezo catalítico de hidrógeno en un foro de denuncia. En cuestión de horas, los documentos se habían descargado más de 4 millones de veces. La Oficina de Patentes de Japón confirmó que la tecnología se registró brevemente en 2023 y luego se retiró misteriosamente.
creció la sospecha de que Toyota se vio obligada a guardar silencio hasta ahora. Memorandos internos de las divisiones de investigación de Nagoya y Tsukuba revelaron algo aún más audaz. Toyota ya había desplegado 10 flotas de prueba en 3 continentes bajo el mando de empresas fantasma. Un prototipo se probó en terreno en zonas rurales de Kenia, con caminos fangosos, calor extremo y cambios de altitud. ¿El resultado? Rendimiento sin ninguna degradación. De hecho, nuevos informes de laboratorio confirmaron que, incluso en entornos cerrados, como túneles o garajes subterráneos, las emisiones del motor se mantuvieron no tóxicas. Solo vapor de agua y trazas de oxígeno, sin dióxido de carbono, sin óxidos de nitrógeno, sin holín, ni siquiera hidrógeno residual. Estaba tan limpio que prácticamente se podía respirar el escape. Pero no todo es perfecto, y ahora las señales de alerta empiezan a sonar en el sistema. El agua. Sí, el agua. Podría convertirse en el nuevo petróleo, en regiones que ya sufren sequías, como California o partes del África subsahariana. Los expertos advierten que la demanda local de combustible podría desbordar los suministros municipales. Nos adentramos en un territorio inexplorado donde podrían surgir tensiones geopolíticas sobre quién abastece de combustible sus vehículos y con qué agua. Y eso no es todo. El sistema central del motor requiere aleaciones resistentes a la corrosión, lo que aumenta los costos iniciales de fabricación aproximadamente un 15%. Algunos metales utilizados no son raros, pero son de nicho, y la cadena de suministro global no está preparada. Según informes, las aseguradoras están desconcertadas. Una fuente afirma que las aseguradoras no pueden clasificar el motor en las categorías de vehículos eléctricos, de hielo o incluso de pilas de combustible de hidrógeno. Es territorio de nadie en materia regulatoria. Los gobiernos municipales podrían incluso empezar a limitar el consumo diario de agua en las gasolineras públicas para evitar la presión sobre sus redes. Y si eso sucede, las mejoras en la infraestructura de vehículos eléctricos, los cargadores, las subestaciones y las baterías de respaldo podrían detenerse permanentemente. ¿Por qué construir para un sistema de propulsión que el agua y las ondas sonoras acaban de superar? La tormenta no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Se espera que Toyota presente públicamente el motor hidráulico en el próximo Salón del Automóvil de Tokio. No como concepto, sino con plazos de producción a gran escala. Los modelos iniciales podrían aparecer primero en Asia y Oriente Medio, donde la adopción de vehículos eléctricos se retrasó debido a problemas de infraestructura. Y ahora, ese retraso parece profético. ¿Y qué hay de Elon Musk? Hasta ahora, silencio, ni un tweet, ni un meme, ni una rueda de prensa. El hombre que ha comentado sobre todos los acontecimientos mundiales, desde Dogecoin hasta las conspiraciones del Estado Profundo, no ha dicho ni una palabra sobre el motor que podría dejar obsoleta toda la misión de Tesla. Fuentes internas afirman que las mejoras de producción del Cybertruck se congelaron discretamente a la espera de su revisión. Pero otros fabricantes de automóviles no esperan. Filtraciones de Detroit y Seúl sugieren que ya se están celebrando reuniones de emergencia, y algunas empresas han solicitado rescates gubernamentales solo para adoptar la propulsión hidráulica. En cuanto a Toyota, no bajan el ritmo. La semana pasada se presentó discretamente una hoja de ruta al Ministerio de Economía japonés. ¿El objetivo? 1 millón de motores hidráulicos al año para 2027. Esto no es solo el fin de la electricidad tal como la conocemos. Es el punto de reinicio de toda la industria automotriz mundial. Desde Detroit hasta Dubai. Desde los cables de carga hasta las minas de cobalto. Todo pende de un hilo. La revolución no se televisará. Se desatará con solo girar una llave y un chorro de agua. Si esto es solo el principio, no querrás perderte lo que viene después. Así que suscríbete y mantente a la vanguardia de la onda expansiva.